Prólogo. Escapando del infierno. Vemos en la fortaleza de las poderosas guardianes y protectoras de la tierra a las Crystal Gems hablando muy seriamente mientras de vez en cuando veían hacia un lugar en específico, veían la habitación de Steven, el pequeño niño mestizo mitad gema, mitad humano, Garnet. Entonces, ¿llevaremos a cabo el plan? Diría viendo con seriedad a las demás. Perla. Tenemos que hacerlo, no podemos seguir así y ignorar el hecho de que ella puede estar atrapada en eso, diría con una expresión de asco, Amatista. Aunque me cueste decir esto, Perla tiene razón, no podemos seguir negándolo, diría viendo a sus dos compañeras, las tres vidas de luz solo se veían con seriedad mientras asentían sin poder notar que el pequeño mestizo estaba escuchando todo lo que decían y estaba curioso de lo que hablaban. Steven. ¿De qué estarán hablando?, pensó con una mirada curiosa, luego de un rato Steven no escuchó nada por lo que se levantó y vio que las gemas ya no estaban por lo que simplemente se levantó y bajó las escaleras así ir a la nevera y al abrirla vio que no había mucha comida, solo había una pizza medio comida. Steven. Seguramente Amatista se comió todo otra vez, pensó con una pequeña mueca mientras agarraba la rebanada de pizza que quedaba y aunque estaba algo comida él no tenía opción. Steven solo se comió la pizza y volvió a su cama así al acostarse empezó a tener una especie de sueños, él veía a un ser completamente horrible que tenía varias bocas y que parecía verlo con esos ojos negros y con esos orbes rojo intenso que lo veían fijamente. Steven solo suspiró a modo de sorpresa antes de despertarse sin saber qué fue lo que pasó y al ver por su ventana vio que ahora era de día aunque aún así parecía tener un mal presentimiento, además que sentía su boca muy seca y su piel de gallina además de estar transpirando. Steven. ¿Qué fue ese sueño? ¿Se sintió tan real? Pensó con miedo antes de simplemente suspirar. Steven solo se levantó de su cama y fue a lavarse los dientes y hasta bañarse así viéndose en el espejo, viendo que estaba un poco flaco por no haber comido nada bueno ni él se acuerda cuándo fue la última vez que las gemas le dieron de comer o le permitieron comer. Luego de unas largas horas Steven sale de su casa así yendo por toda Ciudad Playa saludando a la gente con amabilidad mientras estos le devolvían el saludo con unas pequeñas sonrisas antes de que simplemente Steven llegue al arcade del señor Sonrisas y dar un suspiro así y entrar. Señor Sonrisas. Steven por fin llegas. Le diría antes de darle un trapeador y una escoba, ve a limpiar los baños y luego barre en la sala de láseres, fue lo último que dijo antes de marcharse a seguir cuidando de sus otros negocios. Steven solo asintió con una pequeña sonrisa así ir hacia los baños y empezando a limpiarlo con una mueca de asco al tener que limpiar incluso los inodoros con los desechos de las personas. Aunque Steven era muy joven eso no le impidió que el señor Sonrisas lo contrarara y como si fuera poco lo sobreexplotaba y la paga que le daba no era tanta, a duras penas le podía alcanzar para una comida al día. Sinceramente Steven estaba teniendo suficiente, primero las gemas lo trataban como la mierda por Dios sabe qué, segundo, tiene un puto jefe que lo sobreexplota laboralmente y como si fuera poco parece que Amatista quisiera matarlo de hambre, Steven en verdad no entendía por qué ese trató hacia él, pero sinceramente, tal vez no era tan mala su vida. ¿No? Luego de un par de horas Steven había terminado de limpiar todo el arcade y simplemente se sentó a descansar con una pequeña mueca ya que, cuando limpiaba los baños un inodoro explotó y lo manchó con desechos, tal parece que un maldito bromista pensó que era buena idea poner una caja de petardos encendidos en el inodoro. Steven. Deberé pedirle a papá más camisetas, pensó al ver su camiseta toda sucia y que tendría que lavar. Steven solo se levantó de la sala de descanso y salió del trabajo mandándole un mensaje al señor Sonrisas de que ya terminó de limpiar y avisándole sobre el incidente del inodoro. Steven. Genial, diría al ver que el señor Sonrisas le descontó a él de su sueldo por el incidente. Luego de horas de caminar por la calle Steven se pudo comprar una pequeña porción de papas fritas para comer aunque sea algo en el día así luego ir a la playa y sentarse en la arena mientras tenía su ukulele así y empezar a tocar un poco mientras veía el mar con una sonrisa tranquila ya que esta era de las pocas cosas que él disfrutaba. Mientras Steven tocaba su ukulele veía al cielo con una sonrisa calmada, a pesar que él tenía una vida casi de mierda ya que tal parece que las Crystal Gems por alguna razón tenían una especie de resentimiento hacia él y por eso lo trataban mal, además que a veces se la tenía que valer por él mismo para no preocupar a su padre. Steven.
debería visitar a papá ahora que tengo tiempo, pensaría mientras guardaba el ukulele en su funda, mientras Steven caminaba por las calles de Ciudad Playa que empezaba a oscurecer. Así mientras caminaba veía a algunas tiendas cerrar y otras volver a abrir, mientras que también veía a otras personas caminando o saliendo de fiesta, incluso vio a Cebolla salir de un callejón con una rata en su mano y un gato en la otra. Dios sabe qué es lo que haría ese pequeño. Luego de un rato Steven llegó al auto lavado, así ver la camioneta de su papá, así sonreír y ir hacia la y dar 2 golpes a la parte de atrás y luego esta se abrió, así ver a su papá. Greg. Steven. ¿Qué haces aquí? Le diría intrigado. Ya es muy tarde, pensé que ya debías estar en la casa de la playa, diría mientras le dejaba pasar adentro de la camioneta. Steven. Jeje, estaba en la playa y luego se me ocurrió venir a visitarte papá, le diría con una sonrisa feliz. Greg. Oh, eso es genial hijo, le diría feliz. ¿Tienes hambre? Estaba comiendo una pizza, le diría ofreciéndole una rebanada a Steven. Steven. ¿Sí? Diría casi de inmediato, así tomar la rebanada y comerla rápidamente. Greg solo sonrió feliz al ver a su hijo comer con una gran sonrisa, así simplemente Greg también empezar a comer mientras ambos hablaban con una sonrisa tranquila, mientras que en la base de las Crystal Gems el portal se activó, así aparecer Garnet con un raro artefacto que parecía como un taladro de extracción, luego apareció de la puerta mágica Perla y Amatista. Amatista, ¿la encontraste? Le diría curiosa, Garnet. Así es, fue difícil encontrarla ya que Bismuto la escondió demasiado bien, diría viendo el aparato que tenía. En sí parecía un taladro, solo que parecía que tenía pinzas que servían para extraer o incrustar algo, aunque esta tenía un poquito de sangre que parecía demasiado vieja. Perla. Y pensar que Bismuto hace eones que creó este artefacto para comprobar si los antiguos humanos eran capaces de tener una gema en su cuerpo, diría viendo el artefacto. Amatista. Entonces, ¿cuándo lo probaremos? Le diría con curiosidad a Garnet. Garnet. En cuanto pasen aproximadamente 3 días, le diría con seriedad, por ahora hay que dejar que viva un poco más, para que sus últimos días sean peores que los anteriores, diría con una pequeña sonrisa. Las otras gemas solo sonrieron, así simplemente cada una ir a sus habitaciones, mientras que en otro lado Steven caminaba por la playa luego de haber visitado a su padre. Mientras caminaba tranquilamente vio su teléfono, viendo un contacto que lo tenía bloqueado siendo el de Connie. Él solo suspiró con tristeza, así al llegar a la casa en la playa él fue a su habitación donde se acostó viendo por la ventana la luna, pensando que tal vez el día de mañana sea mejor que hoy. Al día siguiente, Steven estaba cocinando algo de lo poco que tenía para cocinar, siendo un huevo frito, unas papas chiquitas y hasta tenía para hacerse un sándwich, pero sin nada. Cuando Steven comió su sándwich de nada, él simplemente fue a trabajar, así simplemente empezar su día tranquilamente. Así al estar en su trabajo vio al señor Sonrisas ver las noticias haciendo que le llame la atención. Reportera. Y en últimas noticias, se han vuelto a reportar múltiples desaparecimientos de niños e incluso adolescentes y adultos en los bosques de algunos pueblos y ciudades. Según algunos transeúntes se cree que todos estos desaparecimientos se deben a la leyenda urbana que se trata del hombre largo, o simplemente apodado Slend. Antes de terminar la televisión fue apagada. Señor Sonrisas. No puedo creer que crean que esas historias son reales, diría dando un suspiro. Como sea, la juventud de hoy en día puede creer cualquier cosa, diría antes de irse a atender sus otros establecimientos. Steven simplemente vio como el señor Sonrisas se iba, así que simplemente seguir haciendo su trabajo limpiando todo el arcade con tranquilidad, tratando de ignorar lo que escuchó en el reportaje de las noticias. Después de todo, hasta a él se le hacía estúpido que relacionen desapariciones con una estúpida leyenda. Cuando Steven terminó su trabajo cerró el local y se fue, así caminar por la ciudad con relativa tranquilidad, así luego ir al auto lavado de su padre y ayudarlo a trabajar mientras que disfrutaba de la compañía de su padre. Mientras Steven trabajaba limpiando un auto vio llegar a Amatista. Steven. ¿Amatista? ¿Qué haces aquí? Diría curiosa, Amatista. Tenemos una misión, así que vamos ahora, no hay tiempo de explicar, diría de una forma desinteresada. Al decir eso sin que Steven diga algo, Amatista lo tomó y se lo llevó sin que Greg se dé cuenta. En la noche Steven salió del portal junto a las Crystal Gems que simplemente se fueron a sus habitaciones, mientras que Steven a duras penas fue a curar sus heridas ya que lo usaron como carne de cañón y eso le provocó múltiples heridas, haciendo que pierda de vez en cuando mucha sangre, por lo que cuando por fin estaban en la casa él simplemente se empezó a curar sus heridas con el botiquín de primeros auxilios. Steven.
Otro día más de esto, susurraría con voz apagada mientras terminaba de vendar sus heridas. Luego de que Steven haya terminado de vendar sus heridas salió de la casa, así sentarse en la playa viendo la marea, haciendo que simplemente suspiró sintiéndose más tranquilo al ignorar el dolor de sus heridas. Mientras Steven veía el mar escuchó algo en la casa, por lo que se empezó a acercar a ritmo lento, así al ver de reojo vio a Amatista comer toda la comida que él había comprado. Amatista. No puedo creer que Steven no haya comprado más comida, diría enojada, sin dudas no sirve para nada, ojalá ya llegue el día de mañana para que podamos llevar a cabo el plan, diría en voz baja aunque Steven la pudo llegar a escuchar haciendo que se ponga curiosa de lo que decía. Amatista simplemente vio a todos lados tratando de ver que no haya nadie haciendo que Steven simplemente se oculte bien atrás de la puerta haciendo que Amatista no lo note. Cuando Amatista vio que no había nadie simplemente llevó su mano izquierda a su gema así esta brillar y sacar el artefacto que encontró Garnet. Amatista. ¿Cómo se usa esta cosa? Diría tratando de ver la forma de activarla. Cuando Amatista trataba de ver cómo funcionaba apretó un botón así activando el artefacto que al abrió 4 partes y del centro salieron sierras, agujas, sedantes, y un láser que fue disparado a una taza haciendo que la taza sea traspasada sin romperse dejándose ver un corte tan perfecto que la taza no se rompió. Amatista. Uojojo, esto es genial, diría con sus ojos en forma de estrellas viendo el arma. Steven que también vio eso se asombró de esa arma pero luego vio la puerta cerca del portal abrirse con un brillo así verse a Perla que al ver a Amatista con el arma se alteró. Perla. Amatista ¿qué estás haciendo? Diría Anto enojada como alterada. Amatista simplemente se alteró así ver a Perla con nervios. Amatista. Nada, diría escondiendo el arma atrás de su diminuto cuerpo en un intento patético de ocultar el arma. Perla. Esa cosa es muy valiosa. ¿Cómo fue que la sacaste de mi habitación? Diría furiosa sabes que ese artefacto es un prototipo no puedes simplemente tomarlo así como si nada. Diría tratando de arrebatárselo de las manos. Amatista. Oh vamos, solo quería saber cómo funcionaba. Diría molesta. Perla. Ese no es el caso. Si algo le pasa al arma nuestro plan fallará. Diría mientras a duras penas le arrebató el arma a Amatista que se enojó. Amatista solo se enojó así ambos empezar a discutir haciendo que Steven se preocupe al verla discutir por lo que cuando iba a entrar a intervenir escuchó lo siguiente. Perla. Ya basta. Sabes muy bien que si nuestro plan falla no podremos traer de nuevo a Rose. Esta arma es nuestra única oportunidad de traerla de vuelta y deshacernos de Steven de una vez por todas. Diría furiosa mientras que al apuntar de forma amenazante a Amatista con el arma, esta se volvió a disparar haciendo que Amatista lo esquive viendo como el rayo que salió del arma traspasó la pared, dejando incrustado un prototipo de una gema sin vida. Steven al ver eso quedó mudo y empezó a pensar todo haciendo que algo haga clic en su cabeza y simplemente corra asustado del lugar yendo rápido al auto lavado de su padre mientras escuchaba a Perla y Amatista seguir discutiendo. Unas horas después Steven que simplemente estaba cansado por correr al ver que ya estaba cerca simplemente trató de correr más rápido aunque de vez en cuando se caía por el cansancio, pero simplemente logró llegar así correr a la van de su padre, así simplemente empezar a golpear la parte de atrás con desesperación. Steven. Papá. Papá ábreme. Diría de dormir desesperada, cuando Steven iba a seguir golpeando la parte de atrás simplemente se abrió dejándose ver a Greg. Greg. Steven. ¿Qué haces aquí tan tarde hijo? Diría curioso, Steven simplemente se metió rápido junto a Greg a la van así Steven hacer que Greg se siente en el asiento del conductor. Greg. Wow, Steven ¿qué te pasa? Diría ya preocupado por la actitud de su hijo. Steven. Te lo cuento en el camino ahora maneja. Diría alterado, Greg simplemente no entendía pero decidió hacer lo que dijo su hijo al estar preocupado así simplemente empezar a conducir. Greg. ¿Me dirás qué es lo que pasa ahora? Diría preocupado, Steven simplemente a pesar de que dudaba empezó a contarle lo que vio y de paso lo que vivía con las Crystal Gems haciendo que Greg quede choqueado. Greg. No puedo creerlo, diría sorprendido, hay que salir rápido de aquí, diría antes de acelerar así y empezar a salir de Ciudad Playa. Steven simplemente vio por el retrovisor cómo se alejaban de lo que alguna vez fue su hogar pero simplemente suspiró sabiendo que pudo escapar de ese atroz destino que le hubiera seguido si seguía viviendo con las Crystal Gems. Fin del prólogo.